Con usted la palabra. Muy bien. Muchas gracias, hermano René. Y también quiero saludarles a todos mis hermanos en esta noche. Tengan todos un feliz sábado. Una vez más, por la gracia del Señor, estamos reunidos compartiendo la palabra del Señor en estos momentos en los cuales ahora más que todo estamos reunidos, unos en sus hogares después de haber recibido el sábado, otros tal vez en unas iglesias. Nosotros estamos reunidos acá, tenemos una fiesta ya desde el miércoles, ¿no? Y tendremos mañana también, estaremos compartiendo la palabra del Señor. Apreciados hermanos, continuamos con nuestro tema de esta noche, como ya ha sido mencionado, y también leído el texto del libro de Efesios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a usar bastante la Biblia, así que voy a pedirles a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas que estén atentos con la Biblia, ustedes también en sus hogares estemos con la Biblia, porque hoy vamos a usar bastante la Biblia. Ustedes mismos lo van a tener que acompañar la lectura. El texto que hemos leído al principio de nuestra exposición estaba en el libro de Efesios. Es interesante cómo el texto, el apóstol Pablo, menciona a los hermanos de Éfeso. Y dice así: porque por gracia sois salvos, ¿no? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues ¿qué es? Es don de Dios. ¿No? Y el versículo 9, aún más, menciona, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí hay algo interesante. Hablando de la gracia de nuestro Señor, dice, nosotros somos salvos por medio de ¿qué? Por medio, en el caso estamos hablando por medio de la gracia. El miércoles habíamos visto la extensión que tiene la gracia en términos legales, 4 palabras interesantes que la Biblia habla mucho sobre eso, ¿no? La palabra, por ejemplo, redimir, ¿no? La palabra expiar. ¿Qué otra palabra más era? ¿Quiénes se acuerdan? A ver, ¿quiénes recuerdan? Remisión, ¿vieron? Son términos casi parecidos, pero cada uno tiene distinto significado y están dentro del plan de la salvación, ¿no? Dentro del plano de la gracia de nuestro Señor. Entonces dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. No por obras. Aquí es categórico, el apóstol Pablo dice, no por obras, no por algo que usted haya hecho, ¿no? Para que nadie se gloríe. Interesante. ¿Por qué no es por obras? ¿Y por qué es por gracia? Para que nadie que diga, yo hice algo, por eso es que yo estoy aquí, ¿no es cierto? Para que nadie se gloríe. Por eso es que las personas, los seres humanos, si hemos de salvarnos, es por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A propósito, hermanos, tenemos un texto aquí que el Espíritu de Profecía nos habla en el libro de Fe y Obras. Dice, muchos, ¿qué hacen? Se extravían porque piensan que deben trepar hasta el cielo, como ese niñito, ¿no es cierto? Muchos se extravían porque tienen que hacer algo para llegar ¿a dónde? Llegar al cielo. Que deben hacer algo para merecer el favor también ¿de quién? El favor de Dios, ¿no? Procuran mejorar, y no está mal mejorar. No estoy diciendo que no mejore, ¿no? Hay que mejorar. Dice, procuran mejorar mediante sus propios esfuerzos sin ayuda. Esto nunca lo pueden ¿qué? Realizar. Interesante. Entonces, tomando en cuenta el texto de Efesios, apoyando ese texto, miren lo que dice en el libro de Fe y Obras, ¿no? En la página 105. Entonces, procurando, queriendo hacer esto, mediante sus propios esfuerzos, queriendo subir, buscando la forma de llegar, esto nunca va a ser posible.
¿no? Y encontramos varios otros textos, montón dentro del espíritu de profecía, que hablan justamente sobre este tema. Bien, vamos adelante. Como le dijimos, vamos a usar bastante la Biblia. Ahora vamos a pedirles que hagamos una pregunta aquí que dice, ¿qué es qué? ¿Qué es la gracia? Ya. Hay dos significados, por ejemplo, en el origen latín, gracia, que es gratia también, significa benevolencia, también significa que favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de ¿qué? De merecimiento, ¿no? Entonces eso es gracia, algo que usted recibe sin ningún tipo de merecimiento, sin que usted lo merezca y usted lo recibe. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Muchas veces, ¿no? Han recibido algo sin que usted lo merezca. En el término hebreo, que es hased, traducido también como misericordia, ¿ya? Misericordia, benignidad amorosa o amor fiel en acción, serían una de las traducciones más acertadas, hablando de gracia. Y ustedes van a ver en toda la Biblia, si ustedes colocan en su celular, que hay ahora muchas formas de encontrar las palabras, colocan gracia y van a encontrar gracia por toda la Biblia. Hagamos un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de la palabra gracia. Miren, podemos buscar en nuestras Biblias. A ver quiénes quieren buscar, quiénes son buenos para encontrar la palabra del Señor, los textos que tenemos. Vamos adelante. A ver, encontremos en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 8. Muy bien, Noé, ¿qué pasó? Dice, halló gracia, o sea, según los términos, según la traducción, halló ¿qué? Halló misericordia, puede haber hallado ¿qué también? Favor, ¿entiende? Entonces el texto ahora se entiende mejor, ¿no? Veamos otro texto, el libro de Génesis 32, 5, los que están todavía en el libro de Génesis. Miren, esa escena, ¿qué les recuerda? Esa escena es cuando Jacob se estaba por encontrar ¿con quién? Con Esaú. Su hermano Esaú estaba enojadísimo, ¿no? Estaba bravo porque él le había ¿qué? Le había quitado la primogenitura. Muy bien la historia, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Sabiendo que su hermano viene enojado, ¿qué hizo? Preparó ¿qué? Unos regalos, dice. Unos regalos preparó, porque no se olviden, estamos ahora en la escena cuando quiere encontrarse con su hermano Esaú, que viene enojadísimo, ¿no? Con 400 hermanos. Entonces, Jacob, ¿qué hace? Con esos regalos quiere decirle a su hermano, mire, yo no estoy viniendo a reclamar la herencia. Yo simplemente estoy volviendo a mi casa, ¿no? Y además tengo todo esto. Y ahí en el libro de Génesis capítulo 32, ustedes pueden ver cuánto es que preparó Jacob para justamente aplacar la ira de su hermano. Ahí está. En el versículo 5. Y incluso mucho más antes, habla sobre, aquí está, le mandó, en el versículo 14 está, 200 cabras, 20 machos de cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas, con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a su siervo, pasad delante de mí, poned espacio entre manada y manada. Entonces, todos estos regalos le mandó ¿a quién? A su hermano. ¿Para qué? ¿Qué le dice? ¿Cuál es el mensaje? Para hallar gracia en tus ojos. ¿Entiende? Para hallar ¿qué? En otras palabras hemos dicho
Por ejemplo, sería en este caso misericordia, que tenga misericordia, que Él no está viniendo con ese propósito. Vamos al otro texto, Génesis 39:4, es otra escena. Muy bien, hablando de José, él, Potifar, el que le había comprado, ¿cómo estaba? Dice ahí 39:4, dice que halló gracia. Así halló José gracia en sus ojos. ¿Qué está queriendo decir esto? ¿Qué halló? Hemos dicho que la palabra gracia significa también que bondad. Miren, estamos hablando en el Antiguo Testamento, ¿no? Amor fiel en acción, ¿no? Él en realidad era una persona fiel, hablando de José, ¿no es cierto? Entonces halló fidelidad en José, por eso que Potifar que lo entregó todo, ¿no? Y él era el encargado de toda la casa, se lo entregó a él, ¿no? Vamos a ver otro texto. Éxodo 21, seguimos el Éxodo 21:11. ¿De qué está hablando? De unas leyes que tenía dentro del Antiguo Testamento. Entonces habla, uno de ellos dice que es, si por ejemplo, si debía, dice, entonces dice, sin dinero, ¿entiende? O sea, saldrá como libre, sin pagar algo al que le debe, ¿vio? Hablando acerca de los esclavos. ¿Vieron? Entonces, hay textos como esto, hay un montón en la Biblia. Por ejemplo, a ver, Ruth. Hablando de Ruth, la historia de Ruth, encontramos en la Biblia a Ruth como ¿se acuerdan a propósito quién era Ruth, no es cierto? Ruth era una mujer moabita, era la esposa de quién, o diremos la nuera, ¿no es cierto? ¿La nuera de quién? De Noemí. Muy bien, Ruth. Ahí está. ¿Cuál era el propósito de la cual Ruth iba a ir al campo a buscar comida, ¿no? Para hallar también que yo encontraré en esa persona gracia, dice, ¿no? Un favor, algo, ¿entienden? Entonces, y encontró por demás, ¿no? Encontramos en el libro de Esther, por ejemplo, la reina Esther, antes de poder entrar a la sala del rey, a ver quiénes tienen ese texto. Esther capítulo 2, versículo 17. 2, versículo 17. ¿Quién tiene? A ver quién es bueno para buscar enseguida. Miren, de las otras muchachas, ¿no? Halló qué dice el rey, halló qué, gracia en ella. ¿Entiendes? Interesante, ¿no? Entonces, y es como Esther fue la reina, ¿no? Ella fue la elegida, que halló gracia delante de los ojos del rey. Bien, vamos ahora al Nuevo Testamento. Mateo, por ejemplo, Mateo 10:8. Encontramos también la palabra gracia en varias... Muy bien, esta escena es cuando el Señor elige a 12 apóstoles y también les da que curar a todos. Y el Señor les dice en el libro Mateo 10:8, así como ustedes han recibido de gracia, ustedes también den de qué, o sea, gratis,
Entonces ustedes están entendiendo que la palabra gracia es algo gratis, que usted no tiene que entender. Bien, vamos a otro texto. Por ejemplo, Juan 1:14, Nuevo Testamento. Muy bien, ¿hablando de quién? Hablando de Jesús. Ese verbo, dice, fue hecho ¿qué? Fue hecho carne. ¿Y cómo era ese verbo? ¿Cómo está hablando de Jesús, el verbo? Estaba lleno de ¿qué? Lleno de gracia y también de verdad. O sea, lleno de bondad. ¿Lleno de qué? De misericordia. Miren, lleno de todas las palabras que significa gracia. Vamos adelante. Hechos. Por ejemplo, hablemos de Hechos. En el libro de Hechos encontramos algunos detalles. 6, 8. A ver, ¿quién tiene ese texto? Muy bien. ¿Cómo era Esteban? Un hombre lleno de ¿qué? Lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de ¿qué? De mansedumbre, como así significa la palabra. Entonces, incluso hacía, dice, señales entre él, el pueblo. Miren, entonces ahí encontramos a Esteban, un discípulo de Jesús. Romanos, vamos al libro de Romanos. Después de Hechos viene Romanos, capítulo 5, versículo 2. Amén. Entonces también nosotros tenemos entrada por la fe a esta ¿qué? A esta gracia, ¿no? A esta misericordia, a esta bondad, a esta mansedumbre que el Señor tiene para nosotros. Vamos a los otros textos, ya casi terminamos. Hechos, Génesis también aquí encontramos un texto, capítulo 5, versículo 20. A ver ese texto más. Y ya tenemos una idea de la palabra que es gracia. Para mí que no era ese texto, ¿no? Porque no está hablando de la gracia. Pero bueno, podemos encontrar y tal vez querer mencionar que el Señor también ha extendido muchos años a sus hijos durante mucho tiempo. Hermanos, entonces encontramos la palabra gracia en toda la Biblia, ¿se han dado cuenta? Y estos son algunos textos nomás, pero hay un montón de textos que hablan justamente sobre gracia. Y ahí encontrará usted y verá el significado que tiene esa palabra, gracia. ¿Entiende? La sierva del Señor en el libro Mensaje Selecto dice así: sin la gracia de Cristo, ahora está hablando ustedes han entendido qué es gracia, ¿no es cierto? Sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición como desvalida, o sea que no tiene, sin valor, no tenemos valor, si no tenemos la gracia de Cristo. No puede hacer nada por sí, pero mediante la gracia divina se imparte al hombre poder sobrenatural. ¿Saben lo que es un poder sobrenatural? No es un poder no es un poder natural. Sobrenatural quiere decir que no es de usted, viene de afuera. ¿Entiende? Por ejemplo, cuando Pedro estaba andando encima de las aguas, ¿lo hizo por su poder natural? No, era un poder sobrenatural. ¿Quién lo mandó a que ande en las aguas? Jesús. ¿Alguien de ustedes puede andar sobre las aguas? Nadie. No tenemos ese poder, pero el Señor puede hacernos andar sobre las aguas. Es un poder sobrenatural. Vamos. Dice que obra ¿dónde? En la mente, el corazón y también y él. Entonces ese poder sobrenatural, ¿dónde obra? Vean, ¿dónde obra? En la mente. ¿Qué más? En el corazón. Mire, todo está relacionado con
el ser humano, la personalidad del ser humano, ¿entiende? Veamos, vamos a pedir ahí a los jóvenes que están con ganas de leer. Vamos, Nelson, póngase de pie. Vamos, mediante la comunicación de la gracia de Cristo, el pecado es discernido en su aborrecible naturaleza y finalmente expulsado del templo del alma. a través de la gracia de Cristo, ¿qué hace? Mire lo que hace la gracia. El pecado, ¿qué hace? Es discernido, o sea, mientras usted no tenga gracia, usted siempre va a ver el pecado como algo que no lo vamos a ver con su profundidad ni las consecuencias que acarrea todo el pecado, ¿no? Y por eso seguiremos amando el pecado. Pero cuando tengamos la gracia de Cristo, ¿qué pasará? O la gracia divina, discerniremos en su aborrecible naturaleza. Ahí es cuando nosotros realmente querremos dejar el pecado. Mientras no veamos eso, siempre estaremos amando el pecado. ¿Se han dado cuenta? Entonces es necesaria la gracia de Cristo, ¿ya? Entonces cuando uno se da cuenta realmente qué es el pecado, entonces ¿qué va a hacer? Nunca más voy a cometer ese pecado, ¿entiende? De esa manera será expulsado el pecado de su alma. Vamos a invitar a otro joven. Ahí el joven, ¿cómo se llama? Mateo. Vamos, Mateo, ponte de pie y lee fuerte, ¿ya? Mediante la gracia somos puestos en comunicación con Cristo para ser asociados con Él en la obra de la salvación. No solamente el Señor extirpa el pecado de nosotros, sino nos pone ¿en qué? ¿Qué dice ahí? Puestos en comunicación para ser ¿qué? Asociados con Él para la salvación en la obra de la salvación. Somos colocados para salvar también a otros. Miren, a veces estamos, a veces la iglesia cuando hace obra misionera, ¿cuántos vamos a hacer obra misionera? Vamos a visitar, hagamos esto. Algunos hacen, otros no. Entonces podemos decir que nos falta la gracia de Cristo. Jesús, vamos a ver más adelante, que Jesús le encantaba visitar a las personas, le gustaba hablar de la salvación. Ese era, Jesús dijo, esta es mi comida, dijo, ¿no? Porque una vez le vinieron a Jesús y decirle, oiga, Jesús, tienes que comer, usted está todo el día sin comer, casi está, tiene que comer. No, dice, mi comida, mi bebida, ¿qué es? Hacer la voluntad de mi Padre. Mire, estaba la gracia de Cristo, su mayor afán era hablar de las personas de la salvación, ¿no? A veces nosotros invitamos a los hermanos, vengan hermanos, vamos a hacer obra misionera. ¿Cuántos van? Cuando es sábado de obra misionera, ¿cuántos vienen a la iglesia? A ver, dígame, Pastor René, ¿cuántos vienen? De los 100, 50. Hay en varias iglesias que están haciendo ahora, un apelo a hacer obra misionera, ¿no? Hay una iglesia, por ejemplo, que le gusta hacer obra misionera. Siempre salen temprano, a las 6 de la mañana están tocando su puerta. ¿Los conocen, no es cierto? Ya los conocen ustedes. Bien. ¿Saben cuánto tiempo trabajan ellos? Solamente trabajan 1 hora, 1:30, basta. Eso dedican ellos ¿para qué? Para el Señor, nada más. ¿A quién le puede restar en su vida trabajar solamente 1:30? ¿Les puede perjudicar? Usted se prepara, nos reunimos los hermanos y salimos a hacer obra misionera solamente 1 hora, nada más, 1 hora nada más. Salimos, hablamos a las personas, listo, termina la hora, nos venimos otra vez a nuestro trabajo, ¿entiende? Eso es lo que hacen ellos, no sé cómo hacen, pero hacen. Nosotros no hacemos a veces ni 10 minutos no queremos hacer, y apenas, ¿no? Hermanos, si nos organizamos nosotros, teniendo la verdad presente, podemos trabajar para el Señor mucho más todavía, ¿ya? Entonces, bueno, pero a todo esto necesitamos la gracia de Cristo, entender que el Señor justamente nos ha amado y quiere ser colaborador, ser asociado para la obra de la salvación. Vamos, la gracia de Cristo y la ley de Dios son ¿qué? Inseparables, por un lado.
En Jesús la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, dice el libro de Salmos. En su vida y carácter no solo revela el carácter de Dios, sino las posibilidades también del hombre. Entonces, el día de mañana vamos a ver algunas condiciones también, condicionantes para poder nosotros ser parte de la gracia de Cristo. Vamos adelante. La gracia de Cristo también es el único que es un antídoto, un remedio eficaz. ¿Ya? Usted toma ese antídoto, aunque le pique la serpiente, le haga no sé qué, usted no le va a pasar nada. Usted tiene el remedio eficaz para todas las enfermedades. Entonces, ese remedio es que la gracia que previene también el mal. Si así lo quieren, pueden elegir que la mente de sus hijos esté ocupada con pensamientos puros y limpios, o con los males que existen por todas partes, el orgullo y el olvido de su Redentor, ¿no? Mis apreciados hermanos, he ahí una de las recetas para poder evitar el mal. Si queremos evitar, lo podemos hacer por la gracia de Cristo, no solos. Vamos adelante. El mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás. Esto es ¿qué? Una revelación ¿de quién? De Cristo. Se requiere una gran obra de reforma y solo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de restauración física, mental y espiritual. Interesante. Entonces, una redención, una restauración entera del ser humano, no solamente una parte, sino en su totalidad, la gracia de Cristo. Mire, mis apreciados hermanos, por otro lado, no podemos ejercer una influencia transformadora sobre otros. No. ¿Por qué? Hasta que nuestro propio corazón haya sido humillado, refinado, enternecido por la ¿qué? Por la gracia de Cristo. Cuando se efectúe ese cambio en nosotros, ¿qué dice ahí? Vamos a repetir todos, 2, 3. Nos resultará. Miren, nos resultará ¿qué? Natural vivir, ¿para qué? Beneficiar a otros. Me llamó la atención el libro de Mateo capítulo 31, cuando dice en el juicio de las naciones, ¿se acuerdan? Perdón, no es Mateo 31, es 25:31, era al revés, ¿no? Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará el trono en su trono de gloria. Y serán reunidos a él todas las naciones. Apartará a los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos los pondrá ¿dónde? A la izquierda. Entonces el rey les dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. ¿Por qué? Tuve hambre y me diste de comer. ¿Qué más? Tuve sed y me diste de beber. Era un forastero y me ¿qué? Recogiste. Estuve como desnudo y me has cubierto. Estaba enfermo y me has ¿qué? Visitado. Estaba en la cárcel y has venido ¿a qué? A visitarme también, ¿no? Esta es la obra misionera social que nosotros debemos hacer. Aquí está marcado el plan para una asistencia social de la iglesia, los lugares donde podemos visitar. ¿Vieron? Muy bien, entonces le dice a su derecha eso, a los de la izquierda le dice, ustedes también, ¿no? Yo tenía hambre y ustedes no me dieron, no me cubrieron cuando estaba desnudo, ni me has venido a visitar a la cárcel. El versículo 40 es que me llamó la atención, el versículo 44. Entonces también, 25:44, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te hemos visto como hambriento? ¿Cuándo te hemos visto también como sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos?
Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. ¿No? Esto preguntan los de la izquierda, pero los de la derecha dicen, mire, las ovejitas en este caso, ¿no? Dice, cuando, Señor, te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero, o cuando te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti, el rey les dirá, versículo 40, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo has hecho, a mí me lo han hecho. Entonces, mis hermanos, si no tenemos la gracia de Cristo, no estaremos habilitados para beneficiar a los demás, porque esa es la que nos ayuda a que nosotros, no solamente a ayudar, sino a vivir de una manera natural para beneficiar a los demás. Miren qué maravilloso es esto. Así como es natural para el rosal producir sus flores fragantes, o para la vid sus racimos morados. Así como es natural, también en nosotros los frutos de benevolencia serán también de manera natural. Miren, mis apreciados hermanos, por la gracia de nuestro Señor podemos encontrar todo esto a favor de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Si es de gracia, ¿hay que hacer algo? El libro de Efesios 2:8, ¿qué dice? Por gracia sois salvos, no por obra. Simplemente usted tiene que ¿qué? Tiene que creer, tiene que tener fe. Mis hermanos, eso es lo que nos falta. Nos falta, y eso nos ayudará a cada uno de nosotros. Mis apreciados hermanos, la maravillosa gracia del Señor está dispuesto para todos, para todo aquel que quiere, para todo aquel que quiere. ¿No? ¿Se acuerdan cuando Jesús le habló a un paralítico? Un paralítico que estaba 38 años enfermo. Él estaba enfermo durante 38 años, no movía nada. Y cuenta la historia que estaba alrededor del estanque, ¿no? Entonces él ve la escena, era un sábado a propósito, él ve la escena de este hombre, dice, este hombrecito, dice que venía un ángel, ¿no? Según ellos creían, venía un ángel a remover el agua. Y todo el que se metía primero se sanaba. Entonces había esa idea, ¿no? Él quería entrar a esa agua, pero no podía porque era paralítico y no podía, dice, cuando quería intentar, otros le ganaban. Y él quedaba siempre. ¿Y se quedó cuántos años? 38 años ahí. Podemos decir que el paralítico ya no tenía más esperanza. Por eso que Jesús, como en sábado, le mira y dice, este hombre ya como que está perdiendo la esperanza. ¿No? Entonces él ayudó a ese hombre. No fue porque si no hubiese estorbado el ministerio de nuestro Señor Jesús. Entonces la pregunta que le hace, se acerca a Jesús y le dice al paralítico, ¿quieres ser sano? Una pregunta aparentemente no tan buena, ¿no? Viendo ahí, usted ve al enfermo, ¿no es cierto? Está ahí, supongamos que no es de parálisis, ¿no? Ahí está revolcando ahí un dolor y usted le dice, ¿quieres ser sano? No le va a decir nada el otro porque está enfermo, no le puede hacer nada. Pareciera una pregunta que fuera por demás, ¿no? Pero ¿saben por qué le preguntó eso? ¿Por qué creen que le preguntó? Jesús le preguntó para ver si realmente él quería ser sano. ¿Entiende? Porque posiblemente él quería estar ahí. 38 años ya estoy aquí, no, ya no me hace, estoy feliz más bien. Ya no trabajo, la comida me lo traen, ¿me entiende? Podía haber dicho eso, ¿no? Estoy feliz aquí, 38 años, no necesito estar más sano. Porque si me sano tengo que trabajar y es un problema va a ser, ¿no? Entonces Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Él no le dice, sí quiero, ¿no?
Él le dice, mira, ahí le cuenta toda la historia, ¿no? Así es mi situación. Ah, bueno, entonces este hombre realmente quiere ser sano. Y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, vamos, anda. Y ahí se levanta, ¿no? Y ahí vemos todo el milagro que Jesús hizo con el paralítico. La pregunta en esta noche es la misma para nosotros. ¿Quiere usted recibir la gracia de Cristo? ¿Quiere ver esa transformación que hemos visto ahí todo, ¿no? Toda la transformación que el Señor tiene para nosotros. Quiere transformar la vida entera. Pero muchos no queremos ser transformados. Queremos seguir nomás viviendo así. No, quiero seguir envidiando. Quiero seguir siendo orgulloso. Me gustan los honores, ¿no? No hablando de los hermanos de los honores, ¿no? Me gusta tener honores, así, ¿no? Me gusta esto, me gusta aquello. Todavía quiero vivir, disfrutar esta vida. Entonces no quiero todavía la gracia de Cristo. Déjelo ahí nomás un costadito. Cuando ya esté viejito, cuando ya no pueda ni ver, ahí recién voy a ir a buscar la gracia de Cristo. Posiblemente sea muy tarde, mi hermano y hermana. Hoy es el día, dice el libro en la Biblia, en el libro de Hechos. Hoy es el día aceptable, ¿no? Hoy usted puede aceptar la gracia de Cristo. Y Él hará una transformación en nuestra vida, si es que lo queremos. Al igual que el paralítico, nos pregunta, ¿quieres ser sano? Y si quiero ser sano, voy a recibir la gracia de Cristo. Y mi vida será de estar paralítico 38 años. ¿Cuántos de nosotros, muchos de nosotros estamos también en esa misma, al igual que el paralítico, ¿no? Estáticos, no hacemos nada. No hacemos ni obra misionera, no ayudamos a los pobres, no hacemos asistencia social, hagamos esto, hagamos aquello, nadie se mueve para hacer nada. Paralíticos. ¿Por qué? O no hay tiempo. No, los afanes de esta vida, yo quiero. No hay nada que lo mueva, lo motive. Entonces necesitamos de la gracia de Cristo. Usted es simplemente aceptarlo, ¿no? Aceptar con fe, al igual que el paralítico, escuchar, decir, sí, me levanto y andaré, ¿no? Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en esta noche, a quienes nos han estado viendo. Mis apreciados hermanos, quiero decirles que la gracia de Cristo todavía está con nosotros. Mientras Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, la gracia está siendo extendida a los seres humanos siempre y cuando lo quieran, porque tampoco nos va a obligar, ¿me entiende? Es por el libre albedrío que tenemos, podemos nosotros elegir tener la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Amén.